Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Capítulo 3. 100 años de soledad. La creación de una leyenda. En medio de un sueño abrasador, Gabel es incapaz de parar de escribir. Es como si una fuerza divina lo hubiese poseído. Las horas se convierten en días y los días en meses. Escribir ahora es más importante que todo lo demás, incluso que la vida misma. En México, lejos del calor sofocante de Aracataca, el comienzo que tanto había buscado lo sorprendió sin aviso. A partir de ese momento, todo pareció cobrar sentido después de tantos años de espera. Por fin, la historia familiar se dejaba narrar, como si hubiese estado aguardando el momento preciso para ser contada. Durante 14 meses, preso de una obsesión que lo consumía por completo, se confinó en un escritorio, donde no solo gestaba uno de los libros más significativos de su carrera, sino también una de las obras más trascendentales de la historia literaria de América Latina. Después de unos años exiliado, Márquez y su familia se instalaron permanentemente en Ciudad de México en 1961. Allí, como lo relatan en la charla Gabo en la CDMX durante el Festival Gabo 2020, el escritor llegó decepcionado del periodismo y durante mucho tiempo vertió toda su atención en el sueño de ser cineasta, hasta que, 4 años más tarde, retomó la escritura de una novela que llevaba más de una década gestándose en su cabeza. El regreso a la casa de los abuelos despertó algo dormido en él, una fascinación por la historia familiar, pero sobre todo por sus abuelos, personajes casi míticos que marcarían su trabajo literario. La casa, aquella idea de libro nacida en esa visita, fue transformándose con el tiempo. A medida que Gabo maduraba, perfeccionaba su estilo y consolidaba su identidad y voz literaria, surgían otros textos, todos entrelazados en un mismo espacio legendario, Macondo. Gabo, sin saberlo, o tal vez sí, se preparó durante toda su vida para escribir la obra maestra que cambiaría su destino para siempre, 100 años de soledad. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. Macondo. $700 páginas y 45 pesos. No es suficiente. Mercedes, esposa de Gabriel, lo sabe. Él mismo lo sabe, pero es una persona práctica, lejana a las ceremonias y a darse mala vida. Vuelven a pesar la novela.
la que se demoró escribiendo más de 547 días. No alcanza ni para enviar la mitad. México está a un largo camino de Argentina. Empacan lo que pueden y lo envían en una primera tanda. Y Mercedes, quien ha llevado por todo este tiempo la economía del hogar, vuelve a la casa y saca lo último por empeñar: un calentador, un secador de pelo y una batidora. Así lo cuenta nuestro protagonista en una entrevista con Germán Castro Caicedo en RTI Televisión en 1977. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. Se la pesaron y dieron: cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Se dieron 2 vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo: ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. 100 años de soledad fue publicada por la editorial sudamericana en junio de 1967. La primera tirada, de 8.000 ejemplares, se vendió en menos de un mes, según la BBC. El éxito le llegó enseguida. No solo se volvió a reimprimir apenas se agotaron los primeros ejemplares, sino que se comenzó a traducir a otros idiomas. Aunque no es muy clara la cifra exacta de cuántos libros se han vendido desde su publicación, la realidad es que ese número ya pasaba las 30 millones de copias. Sin embargo, el reconocimiento de 100 años de soledad va mucho más allá de los números, la fama, el dinero y los premios. Lo que Gabo logró con aquel libro fue mucho más grande de lo que hubiese imaginado: la construcción de un imaginario caribe, latinoamericano, que le daría la vuelta al mundo. A través de la historia familiar de los Buendía, Gabriel García Márquez aborda temas universales como el amor, la familia, la violencia, la política, el misticismo, la soledad. Sin embargo, Gabo no para ahí, porque además explora acontecimientos históricos del Caribe, de Colombia y Latinoamérica, como la masacre de las bananeras, la fiebre del banano, la violencia bipartidista, las guerras civiles que azotaban a la región, las luchas de poder, las dictaduras, entre otros. El escritor emprendió un viaje sin retorno que transforma por completo la percepción del Caribe y, por primera vez, revela al mundo una de las múltiples facetas de la identidad latinoamericana. Lo más significativo, sin embargo, es que reconoce esta experiencia como algo profundo y valioso, superando los estereotipos que hasta entonces la habían reducido a una visión simplista y exótica. De modo que la situación siguió igual por otros 6 meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó. «A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos. Y luego a Prudencio Aguilar. «Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar». El mito. Nadie sabe con seguridad lo que pasó aquel día de octubre. Los detalles son vagos y la memoria se escapa. El cuento parece haber superado a la realidad. Nicolás Márquez mató a muchos en el campo de batalla, hombres sin rostro, sin identidad, enemigos declarados. Nunca supo quiénes eran, pero tampoco importaba. Sin embargo, todo cambió el día que asesinó a Medardo Pacheco en Barrancas. Él no era su enemigo, en cambio eran copartidarios.
El duelo ya estaba pactado por deshonra. El motivo también es difuso, se ha perdido en el tiempo y nadie lo recuerda con claridad. El coronel Márquez lo tomó por sorpresa en un callejón, cuando salía de la procesión de la Virgen del Pilar. Ambos estaban armados. El ruido intenso de la pistola nos hizo esperar. El cuerpo de Pacheco cayó con un ruido hueco e intenso en el piso. No hubo testigos. Nicolás no podía imaginarlo, pero cargaría a Medardo, al muerto, como una sombra ineludible, para siempre sobre su espalda y su conciencia. Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán huyeron de Barrancas por miedo a las represalias. Tiempo después terminarían en Aracataca, atraídos por la reciente fiebre del banano. Aquello sería la inspiración para la fundación de Macondo. Sus propios abuelos serían la imagen que formaría a los personajes principales de 100 años de soledad, y sus anécdotas e historia familiar el pilar de su obra maestra. Como en el libro, ambos estuvieron atravesados por los pesares, la nostalgia y la desdicha. Tanto ellos como la casa de Aracataca y toda la familia estarían marcados por la soledad de la huida, del desarraigo, una maldición que pasaría de generación en generación. Las historias de Gabo son interminables. Cada lectura trae nuevas reinterpretaciones, sorpresas y encuentros. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del trabajo literario de este escritor es cómo la línea entre la realidad y la ficción se desdibujan, creando una atmósfera en la que ambos mundos coexisten de manera casi imperceptible. García Márquez no solo se inspira en situaciones cotidianas y personas cercanas para construir sus historias, sino que también convierte la tradición popular en su sello personal. Según Ariel Castillo, un ávido lector e investigador, Gabo rescata un universo históricamente menospreciado como el Caribe, lo coloca en el centro de la narrativa y le otorga un giro único, dándole el protagonismo y la dignidad que hasta entonces le habían sido negados en las esferas internacionales. Él parte de la realidad y transforma las anécdotas con irreverencia, humor y nostalgia. Lo hace con tal maestría que la ficción trasciende la realidad de manera tan natural que incluso los más conocedores se sienten desconcertados. Lectores de Gabo o no, sus historias han logrado convertirse en relatos populares a través del país. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres, en el instante que Aureliano de Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Memoria. El calor es insoportable a esa hora de la mañana, pero ya está cerca de Aracataca. Tiene apenas 23 años y está sentado junto a su madre. No lo sabía en aquel momento, pero ese regreso al hogar cambiaría su vida para siempre. Al lado, Luisa Márquez
le pregunta cómo va a decirle a su papá que ha dejado la universidad y que ahora va a ser escritor de tiempo completo. Gabito no va a rendirse en su camino, los dos lo saben, ambos son tercos como el abuelo. A las 11 de la mañana pasan por Macondo, la finca bananera que siempre ha llamado la atención de aquel joven escritor. El nombre tiene una resonancia poética. Sobre el escenario está Gabriel vestido de blanco, con su traje de liquiliqui, lejano a todas las formalidades impuestas por los suecos. Ya las canas están apareciendo, al igual que las arrugas. Hace 15 años publicó 100 años de soledad, y parece que toda una vida ha pasado después de aquello. Mira al público que le aplaude con gran orgullo, mientras recibe la placa que lo nombra como Nobel de Literatura. Hace unas pequeñas ovaciones, dando gracias por el honor y el recibimiento. La sonrisa no desaparece de su rostro, ni tampoco de sus ojos. Como hace 57 años, el tren se detiene cercano a las 11:30 de la mañana en Aracataca. Solo que esta vez no está vacío, ni tampoco lo acompaña su madre. En cambio, una multitud de personas le esperan, y a su lado está Mercedes, su esposa. Su pelo está cubierto de blanco, al igual que su bigote. Mucha vida ha pasado desde aquel viaje a Aracataca en su juventud. A sus 80 años, la vida ya es otra cosa, y el final se acerca. Lo rodean periodistas, niños, adultos, todos quieren conversar con él, una foto, un autógrafo, lo que sea. Sonríe todo el tiempo, Aracataca es la misma, y en parte, él también lo es. Pero ahora todo parece una fiesta, y el calor, aunque fastidioso, es acogedor. 100 años de soledad se convirtió en un hito de la literatura colombiana, reimpreso innumerables veces y leído por miles de personas en todo el mundo en una diversidad de idiomas. Además, fue la obra que abrió el camino al reconocimiento internacional de Gabriel García Márquez como uno de los grandes escritores de su tiempo. Sin embargo, Gabo no alcanzó ese logro en solitario. Fue el resultado de una suma de personas y momentos que marcaron su vida. Sus amigos, Barranquilla, Sucre, México, su esposa Mercedes, sus hijos, sus padres y hermanos, sus abuelos, la casa de Aracataca. Todos esos elementos fueron parte esencial de ese viaje literario que culminó el 17 de abril de 2014. El escritor termina la última frase del libro, pero la historia apenas comienza, la suya por lo menos. Atrás queda Macondo, los remordimientos, las añoranzas, las nostalgias y las desdichas. El ciclo por fin se rompe. Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad,
y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Este podcast es un proyecto ganador de la convocatoria Árbol Gabo 2024 del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Fue realizado por Melissa Telles Hernández y Sara Mesa Pérez, con el montaje y musicalización de Santiago Pérez, el diseño visual de Daniel Esquivel y las voces invitadas de Ihad Arneman, Valkis Bernier y César Moreno, quien les habla. Para este episodio, consultamos 100 años de soledad y Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, así como Realidad y ficción en Vivir para contarla, Memorias de Gabriel García Márquez de Hassan El-Basri Guider, Discurso de obtención del Nobel 1982, Cronología del Centro Gabo, Las leyendas de 100 años de soledad, entre ellas el misterio de por qué García Márquez nunca regresó a Buenos Aires, de la BBC. En el 2007, el Nobel llegó en tren a su pueblo natal y la silla donde pisó para bajarse es atesorada, de El Tiempo y Gabo en CDMX del Centro Gabo. Utilizamos también fragmentos sonoros de RTI, entrevista de Germán Castro Caicedo a Gabriel García Márquez, del archivo de la HJCK, y La vida según Gabriel García Márquez, de la charla con Ana Cristina Navarro, RTV 1995. Puedes encontrar la información completa disponible en nuestra descripción.